Hola chicos, en este vídeo vamos a hablar de lentes delgadas, como ya sabréis, y vamos a ver mediante un diagrama de rayos cómo podemos ver de forma gráfica a qué distancia de la lente se formará la imagen, si esta imagen será real o virtual y qué tamaño tendrá la imagen formada con respecto al objeto. Así que bueno, vamos a empezar diciendo lo que es una lente delgada. Aquí lo tenéis. Es un medio transparente y homogéneo, limitado por dos superficies y una de ellas, por lo menos, debe ser curva. Y cuando un rayo atraviesa mi lente, se va a refractar. En los espejos vimos que se reflejaba y en las lentes pues vamos a ver cómo se refracta. O sea, va a cambiar de dirección, pero se va a desplazar hacia el otro lado de la lente. Bueno, tenemos dos clases de lentes. Por un lado tenemos las lentes convergentes, que son las que tienen un mayor espesor en el centro que en los bordes, y su potencia es positiva. Esto de la potencia positiva significa que el foco imagen lo vamos a situar a la derecha. Ahora en los dibujos veremos mejor qué es el foco imagen. Y tenemos las lentes divergentes, que son más delgadas en el centro que en los bordes, y su potencia es negativa. O sea que si en la anterior el foco imagen estaba a la derecha, ahora va a estar a la izquierda. Muy bien. Entonces, igual que en los espejos teníamos tres normas para dibujar los rayos, en las lentes también vamos a tener tres normas, que son diferentes porque en este caso, en vez de un solo foco, vamos a tener dos. La primera norma para dibujar esos rayos es que un rayo paralelo al eje óptico se refracta pasando por el foco imagen. La segunda, que un rayo que pase por el foco objeto se refracta paralelamente al eje óptico. Bueno, os digo la primera y la segunda, pero como ya os dije también en el de espejos, no tienen ningún orden. Es indiferente. Y la última, un rayo que pase por el centro óptico de la lente no experimenta desviación. De acuerdo, vamos a ver qué significa todo esto con los diferentes ejemplos. Vamos a ver todos los posibles casos que nos podemos encontrar. Bueno, las lentes convergentes se representan así. Voy a tener la lente con dos flechitas, tal y como están aquí dibujadas. El primer caso que vamos a ver es una lente convergente en la cual el objeto se sitúa a una distancia mayor que el doble de la distancia focal. Bueno, la distancia focal es la distancia que tengo entre el foco y mi lente, pues el doble lo tendremos aquí. Y bueno, como os decía, ahora vamos a tener dos focos. A este le llamo foco objeto y a este le llamo foco imagen. Vale, ¿por qué tenemos dos focos? Pues porque por un lado voy a tener el foco imagen, que es aquel por el que pasan los rayos que vienen paralelos, o sea, todo rayo que viene paralelo por aquí se va a refractar por el foco imagen, y el foco objeto lo que hace es que todos los rayos que pasan por él se van a refractar paralelos a mi eje. ¿Vale? O sea, los que vienen paralelos se refractan por el foco imagen y los que pasan por el foco objeto se refractan paralelos. Vamos a verlo con los dibujos, que lo vamos a ver mucho mejor. Bueno, tenemos aquí mi objeto que tiene una longitud I y está a una distancia S de la lente. Y el primer rayo que dibujamos, como ya os dije en el vídeo de los espejos, siempre vamos a dibujar los rayos desde la punta del objeto, porque una vez que sitúe donde está la punta, el objeto se situará desde ahí hasta mi eje principal. No me hará falta dibujar todos los puntos para saber dónde está. Bueno, el rayo que llega paralelo se refracta por mi foco imagen. Siguiente. El rayo que pasa, ¿veis? Es lo que decía, que da igual el orden. Este, por ejemplo, es el tercero, pero aquí yo lo he dibujado el segundo. El que pasa por el centro de la lente, o sea, donde se cruzan la lente y mi eje principal, no se refracta, o sea, este pasa con el mismo ángulo que estaba, no se desvía, es la palabra adecuada. No se desvía. Y el que pasa por mi foco objeto, que es el que represento como F, se refractará paralelo. Veis que todos los puntos convergen aquí, todos los rayos convergen en un mismo punto que está aquí, por lo tanto, aquí situaré la punta de mi flechita que representa la imagen y desde el eje principal. A esa la llamamos I', que es la longitud de mi imagen,
y estará a una distancia S' de la lente, que la veis ahí. Entonces, ¿cómo va a ser mi imagen? Bueno, en este caso va a ser real, porque vamos a recordar que una imagen real era cuando se juntan todos los rayos y una imagen era virtual cuando lo que se juntaba eran las prolongaciones de los rayos. En este caso, fijaos que los rayos siempre van a venir hacia mi derecha y las prolongaciones las tendría que prolongar a la izquierda si procediera. Bueno, está invertida, ¿verdad? Porque está al revés y es de menor tamaño que mi objeto. Eso es lo que ocurre cuando mi objeto está más lejos que el doble de la distancia focal. Continuamos con el siguiente caso. Una lente convergente en la cual el objeto está situado a una distancia igual al doble que la distancia focal, o sea, está justo aquí. Bueno, pues seguimos el mismo procedimiento. El rayo que llega paralelo se desvía pasando por el foco imagen, el que pasa por el centro no se desvía y el que pasa por el foco objeto se desvía de forma paralela al eje. Y de nuevo me convergen en un mismo punto, por lo tanto no tengo que dibujar prolongaciones ni nada. Y ahí tengo mi imagen, que como podéis observar, en este caso va a ser también real, porque de nuevo se han juntado los rayos, está invertida y es del mismo tamaño que mi objeto. O sea, esto y esto tienen el mismo tamaño. Siguiente caso, cuando está situado en el foco. Bueno, pues otra vez mismo procedimiento. En este caso no voy a dibujar el rayo que pasa por el foco, solo voy a dibujar los otros dos. Y el que viene paralelo se va a desviar por el foco imagen y el que pasa por el centro no se desvía. Fijaos que nos han salido dos rayos paralelos. Cuando tenía dos rayos paralelos, como sabéis, dos líneas paralelas decimos que se juntan en el infinito. Por lo tanto, vamos a decir que la imagen se formará en el infinito. No tengo que dibujar imagen ni nada, así se queda. No hay imagen. Continuamos, siguiente caso. De nuevo seguimos con lentes convergentes. El objeto está situado en el interior de la distancia focal, o sea, más cerca del foco. Y de nuevo, pues hacemos lo mismo. El que viene paralelo pasa por mi foco imagen. El que pasa por el centro no se desvía, ¿vale? Y el que pasa por mi foco objeto se desviará paralelo al eje principal. ¿Vale? Pues como veis, no se me van a juntar en ningún punto porque no van en direcciones que se acerquen, sino que se van alejando. Por lo tanto, tendré que dibujar las prolongaciones. Dibujo las prolongaciones y efectivamente ahora sí que convergen y se forma mi imagen Y'. Y' de nuevo es la longitud de la imagen que está a una distancia S'. Ahora diremos que mi imagen es virtual. ¿Por qué? Porque veis que lo que se han juntado son las prolongaciones de los rayos, no los propios rayos. Así que la imagen es virtual, está derecha, o sea, está hacia arriba, ¿verdad? Y es de mayor tamaño que mi objeto Y. Continuamos con el siguiente caso, cuando el objeto está situado entre el foco y el doble de la distancia focal, o sea, entre F y 2F. Mismo procedimiento, rayo que viene paralelo, pasa por el foco imagen, el que pasa por el centro no se desvía y el que pasa por el foco objeto se desvía paralelo. Y llegamos a nuestro punto, que esta vez sí que convergen todos los rayos y tengo mi imagen que de nuevo, si se han juntado los rayos, pues era una imagen real. En este caso, pues vemos que está invertida y que es de mayor tamaño que el objeto. Por último, tenemos el caso de una lente divergente que veis que se representa de esta manera. Es como que hacemos la flechita, pero las puntas están al revés. Y en lentes divergentes solo tenemos un caso, ¿vale? Da igual a qué imagen la sitúe, que me va a salir un poco la misma historia. Entonces, ¿qué era lo que era diferente en una lente divergente? Que esta vez mi foco o imagen lo sitúa a la izquierda. Antes lo hemos estado situando todo el tiempo a la derecha y esta vez lo hacemos a la izquierda. Esto puede ser un poco confuso porque la mayoría de los casos va a ser al revés. Pero vamos a ver que me cambia mi dibujo, pero se hace de la misma manera, es el mismo procedimiento. ¿Qué decíamos? Que el rayo que venía paralelo tenía que desviarse por el foco imagen. ¿Qué pasa? Que
Antes el foco de imagen lo tenía aquí, entonces lo desviaba hacia la derecha por aquí y ya está. Pero ahora no, ahora lo tengo aquí. Pero esto se refracta, no se refleja, por lo tanto el rayo tiene que pasar hacia el lado derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que va a pasar por mi foco de imagen no es el rayo, sino su prolongación. O sea, va a venir paralelo y se va a refractar hacia allá, pero su prolongación pasa por el foco de imagen, como veis en el dibujo. El rayo que pasa por el centro no se desvía, esto no me causa ningún tipo de problema porque este siempre es igual. Y por último, el que pasa por el foco objeto es el que se desvía paralelo. De nuevo, me pasa lo mismo, que ahora el foco objeto está a la derecha, así que el que pasa por el foco objeto, en realidad lo que pasa por el foco objeto es su prolongación, ¿vale? Hago este rayo, su prolongación pasa por el foco objeto y se refracta paralelo. Como no convergen en ningún punto, tendré que dibujar también su prolongación y ahora ya sí que veo que las prolongaciones convergen en este punto de aquí. Y tengo ahí mi imagen, que en este caso pues de nuevo será virtual porque lo que se ha juntado son las prolongaciones, está derecha y claramente es de menor tamaño que mi objeto original. Y con eso acabo la presentación sobre lentes. Estos son todos los casos que nos podemos encontrar. Y bueno, esto es practicar mucho porque además entra muchas veces en la EBAU y me piden que haga el diagrama de rayos. Así que esto hay que practicarlo. Si tenéis alguna duda, como siempre, podéis preguntarme. Adiós.